Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Derecho al agua. ¡Ey! ¡Stop! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend? Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve? Eso está prohibido. ¿Cómo que prohibido? ¡Prohibido! El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa. Pero esto es el colmo. ¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out, niña, get out. Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia. Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana Bechtel Enterprise. Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000. Una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país. Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua. Un momento. ¿Qué pasa? Disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema. El problema es que habían privatizado el agua. ¿Y? ¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía. Derecho al agua. Un derecho humano fundamental. Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable. Antes tomábamos agua del río, pero el río está envenenado. La mina ensució todo. Ahora yo tengo que caminar 5 kilómetros todas las mañanitas para traer un par de latas de agua a mi casa. Uno de 4 habitantes del planeta carece de agua. En 20 años, la mitad de los seres humanos, 3.000 millones de personas, sufrirán la falta de agua. El cambio climático que seca la tierra. Las empresas que vierten sus desechos en los ríos, en las lagunas. La producción de agrocombustibles que duplica la necesidad de agua para que beban los automóviles y no las personas. Y las transnacionales, las que privatizan el agua como si fuera una mercancía. El agua es un bien común de la humanidad, del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica. El agua pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta. Los estados tienen que garantizar el agua potable para todas las personas, en cantidad y calidad. Se acabó el cuento. El agua no puede someterse a las leyes del mercado. Los gobiernos dignos tendrán que terminar los contratos con las empresas privadas del agua, especialmente las transnacionales. Vivendi, Suez, Danone, Coca-Cola, Nestlé, Aguas de Barcelona, Bechtel Enterprise. Empresas abusivas que aumentan las tarifas en un 300% y dan pésimos servicios. Terminar contratos, aunque no le guste al padrino del agua privatizada. El Banco Mundial, una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos. Soberanía del agua, un deber del Estado. Y un derecho de los pueblos. Al amanecer niño corrías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, Aymara. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Gaia, un espacio que te informa sobre cambio climático.
justamente en la cumbre en París, realizada a finales del año pasado, el señor Evo Morales enfatizó en su discurso en la necesidad de nombrar a este siglo el siglo de los derechos de la tierra. Hoy abordaremos el tema de los derechos humanos en esta cumbre, y es necesario acotar que no hay derechos humanos sin que haya a la vez derechos de la tierra. Como una sola cosa viva, la tierra y la humanidad coexisten. No hay derecho al agua sin agua, ni derecho al alimento sin él. Cuidar el planeta y distribuir bien sus bienes y servicios es ahora el único camino a seguir en nuestra meta de adaptación al cambio climático. Ay, madre tierra, despilfarro de tu sangre. Madre tierra. En esta edición de Gaia participan Katiana Murillo, Adrián Martínez, Mauricio Luna, Valeria Román, Cindy Umaña y Alina Aguilar, integrantes de Latin Clima y La Ruta del Clima. Para desarrollar el tema de derechos humanos en la COP, nos acompaña vía telefónica la señora Joana Valverde, jefa de negociación por Costa Rica en la Cumbre de Cambio Climático. Gaia. Nos gustaría saber por qué son importantes los derechos humanos en cuanto al tema del cambio climático. A veces se pierde la perspectiva del ser humano, que al fin y al cabo es quien se verá afectado de forma significativa, claramente la flora, fauna, todo ser viviente en el planeta, pero cuando entramos en esas negociaciones que discutimos sobre mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, se nos olvida ese detalle. El tema de derechos humanos fue gracias a, en particular, la Mary Robinson Foundation, que fueron los que lanzaron el concepto de justicia climática, viéndolo con un enfoque más humanístico, y que cuando se habla de cambio climático tenemos que pensar en los derechos humanos de las personas. Es una obligación de los estados defender a sus ciudadanos en temas tan importantes como son el derecho a la vida, el derecho al agua potable, el derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación, y que consideramos es importante también desde el punto de vista de las ONGs y de sociedad civil, que en los últimos 3 años se han enfocado fuertemente en esta perspectiva de derechos humanos. Gaia. Doña Joana, ¿cómo fue la inclusión de este tema en el proceso de la COP21? En febrero del año pasado, cuando tuvimos una de las sesiones de negociación de cambio climático en Ginebra, tuvimos un encuentro fuera de las negociaciones, un evento con doña Mary Robinson, que fue la expresidenta de Irlanda y alta comisionada de derechos humanos. Y ella nos invitó a participar a Costa Rica junto con, creo que éramos como unos 35 países, y surgió la idea de que por qué no lanzábamos esta iniciativa que se llama el Compromiso de Ginebra, y la idea es que hubiese un espacio que no es político, no es vinculante, es algo totalmente voluntario, que los países pueden hacer un intercambio de sus experiencias en materia de cambio climático y derechos humanos en sus países. Entonces ahí Costa Rica lanzó el Compromiso de Ginebra, escogimos como 20 países que nos parecían claves, y desde ese momento, en febrero del año pasado a diciembre en la COP, duplicamos el número de países, y entonces eso también nos dio como mucha visibilidad con grupos como por ejemplo el Human Rights Watch, el Grupo Específico de Derechos Humanos en Ginebra, y de ahí surgieron invitaciones a participar en varios eventos paralelos en la COP. Entonces, digamos que Costa Rica ha jugado un rol importante, por un lado, en el espacio externo, pero paralelo a las negociaciones, y dentro de las negociaciones fuimos los líderes totales y absolutos en cuanto a tener que garantizar que dentro del Acuerdo de París se mantuviera. Hay ciertos países que son reacios a mantener una mención al tema de derechos humanos, al tema de género y al tema de equidad intergeneracional, y los 3 son prioritarios para Costa Rica, y por tanto empujamos para que se mantuviera en el acuerdo. Gaia.
Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latinclima. Latinclima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias. Doña Joana, ¿usted nos podría comentar un poco más qué significa equidad intergeneracional? Bueno, lo que significa es que tenemos que pensar en las generaciones futuras. No podemos simplemente sentarnos ahora y decir, bueno, sí hay que pensar en el cambio climático, hay que reducir las emisiones y pensemos de aquí al 2040. Que efectivamente, en la forma en que ha funcionado esta convención, que nace desde el 1992, dicta que los países tienen que presentar inventarios de sus gases de efecto invernadero, pero a medida que la ciencia avance, que tenemos más información sobre lo que se requiere de todos los países para poder lograr que no superemos el calentamiento de 2 grados, es más, ya se sabe que no es lo idóneo, y lo que nos parece a nosotros como Costa Rica, y creo que para muchos países también, es que este esfuerzo tiene que ser algo que se aborde desde ahora, pensando en las futuras generaciones, pero también pensando en los jóvenes que son parte de este proceso actualmente y que serán ellos quienes van a seguir adelante con esta agenda climática y enfocados en tratar de buscar un planeta que seamos emisiones netas cero. Gaia. ¿Cómo fue el rol de Costa Rica durante la negociación de ese acuerdo, digamos, en el tema específicamente de derechos humanos? El rol de Costa Rica fue clave en cuanto a que fuimos líderes, que las ONGs, sociedad civil nos buscaban, nos apoyaban, nos decía por favor sigan adelante con esto, y también para nosotros fue de una relación simbiótica también con estas ONGs, de que ellos nos ayudaran desde la perspectiva de sociedad civil afuera para presionar a los diferentes países que no querían la inclusión de derechos humanos en el acuerdo. En las negociaciones normalmente multilaterales hay grupos que se crean, algunos que han existido históricamente desde hace décadas, como el G77 y China, y en el caso de las negociaciones climáticas existe un grupo que se llama AILAC, que es la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe. Es el único grupo a nivel del continente americano, y somos 8 países, Costa Rica es uno de ellos, y dentro de este grupo Costa Rica es la que ha impulsado y liderado el tema de derechos humanos y género. Por tanto, empezamos pequeñitos con este grupo de 8 países y luego tratamos de que se nos unieran países como México, que también escribió varios informes sobre este tema y que también participó activamente en que lográramos que se quedara el concepto, el reconocimiento y la importancia de derechos humanos en el Acuerdo de París. Luego de lo que usted nos cuenta y de lo que quedó plasmado en el acuerdo, ¿qué proceso sigue ahora? Lo que queda por hacer es, en el caso de Costa Rica, tenemos que tomar nuestra contribución nacional que presentamos a la Secretaría de la Convención Marco el 30 de octubre y garantizar que lo que dijimos que vamos a hacer, por ejemplo, reducir las emisiones en el sector transportes, reducir las emisiones del sector agropecuario, particularmente el sector ganadero, que es el sector que más emite, pero también es el sector que presenta la mayor posibilidad de aumentar la cobertura boscosa. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con el tema de derechos humanos? Bueno, tiene mucho que ver. De hecho, hicimos un estudio de caso específico de Costa Rica de los finqueros que se han involucrado en el proceso de lo que se llama un NAMA. Un NAMA es una estrategia nacional de mitigación. Costa Rica es el primer país en el mundo que hizo un NAMA en ganadería y un NAMA en café. ¿Por qué es esto interesante e importante? Uno, por el tema de seguridad alimentaria. Segundo, por el tema de desarrollo rural y de mantener a las poblaciones que están
felices de vivir en las zonas rurales y que quieren mantener una existencia digna y poder generar suficientes ingresos para que sus hijos puedan ir a estudiar a la universidad y después, si es posible, regresar a las zonas rurales. Hicimos este estudio de casos sobre las diversas fincas o familias ganaderas, y a través de estas estrategias, es una estrategia muy específica con 5 acciones concretas, es como un círculo virtuoso donde volvemos al tema de los derechos humanos, que es que las personas tengan una vida digna, que tengan un trabajo, que tengan una casa, que sus hijos tengan una educación, y el caso específico de la ganadería sostenible o baja en emisiones de carbono o la de café son casos interesantísimos y muy exitosos que Costa Rica entonces tenemos ahora del 2016 al 2020 para implementarlo. Gaia. La segunda etapa es la que viene post-2020, en la cual todo el mundo tiene que rendir cuentas sobre todos los compromisos que se pusieron en la mesa cada uno de los 195 países, y habrá ciclos de 5 años en los cuales se va a evaluar si los países que dijeron que iban a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en X monto están cumpliendo. Particularmente interesan los países más emisores más grandes, como lo son China en primer lugar, Estados Unidos en segundo, Unión Europea tercero, y aquí lo interesante es que a pesar de que Costa Rica en términos de emisiones representamos menos del 0.003% de las emisiones globales, estamos haciendo esfuerzos importantísimos de vanguardia que nos están mirando países en todos los continentes, pidiendo ya que podamos compartir con ellos las experiencias de lo que estamos haciendo, especialmente en el sector agropecuario. Porque soy responsable del futuro del planeta, yo rechazo el estereofón, reduzco el consumo de agua, reciclo los materiales valorizables, rescato animales en peligro, respeto las diferentes formas de vida, reutilizo los empaques, reparo los artículos dañados. Porque me responsabilizo, yo soy una persona R. ¿Y vos? Gaia. Costa Rica se ha caracterizado históricamente por ser un abanderado de los derechos humanos, y usted nos contaba cómo esto surgió en el seno de las Naciones Unidas en Ginebra y se llevó a las negociaciones específicamente del cambio climático. Y usted que tal vez ya nos adelantó aspectos importantes, pero para ser un poco más concretos, ¿qué implicaciones podría tener para las personas, por ejemplo, de la región centroamericana, que se haya incluido este tema de derechos humanos en el Acuerdo de París? Primero que todo es recordarle a todos los que somos parte de esta convención el concepto de vulnerabilidad, que fue una discusión sumamente dura, y en ese sentido Centroamérica está considerado, 3 de los países centroamericanos están en los top 10 de países más vulnerables del planeta, y es importante reconocer esa vulnerabilidad. Primero que todo porque a la hora de accesar los recursos financieros que habrá sobre la mesa a partir del año entrante en el Fondo Verde Climático, es importante saber quiénes son los países más vulnerables, porque ahí también se define quién accesa a estos recursos. Por un lado, la responsabilidad de los estados de proteger a sus ciudadanos y garantizarles los derechos básicos, y por otro lado, el tema de poder accesar recursos para garantizar esos derechos humanos, porque no siempre están los estados en la capacidad de poder brindarle todo lo que requieren los ciudadanos, como bien sabrán ustedes, pensando en los países más pobres en el planeta. Por tanto, es importante saber que se van a contar con esos recursos financieros y que se van a poder destinar primeramente a aquellos que más lo necesiten y que sean los más vulnerables del planeta, para garantizarles esos derechos humanos básicos. Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC,
y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. Gaia. Tenemos vía telefónica a Joana Valverde, quien fue la jefa de negociación de Costa Rica en la COP21. ¿Qué podemos entender por el concepto de vulnerabilidad? ¿Qué hace a una población, a un país vulnerable, digamos? Hay un organismo dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas que es el panel intergubernamental de especialistas en cambio climático. Es una red de científicos, todos trabajan ad honorem, se escogen un número determinado por región, o sea, América Latina, de Asia, África, Europa, etcétera, etcétera. Ellos generan unos informes importantísimos bianualmente, donde se va monitoreando el problema del calentamiento global, el problema de sequías o los problemas de inundaciones, dependiendo del sitio específico geográficamente. Entonces, la IPCC existe desde los 90 y han alertado desde hace décadas sobre los problemas y particularmente cuando se piensa en cosas como recurso hídrico, que se están secando los mantos acuíferos, o el contrario en los sitios con problemas de inundaciones. Ellos son los que definen, o por lo menos dan un parámetro de cómo se define un país vulnerable, y normalmente son aquellos que se ven afectados de manera más severa a temas como inundaciones, sequías, el aumento del nivel del mar, la salinificación del agua potable, especialmente en las zonas que son cercanas o aledañas a las costas, desertificación. Gaia. Hay un punto muy interesante en el Geneva Pledge donde se habla un intercambio de expertise entre lo que es derechos humanos y cambio climático, y relacionado mucho con lo que es la COP y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo se plantean los países este intercambio, este trabajo en conjunto? Como en realidad es un compromiso, una iniciativa voluntaria, estamos apenas en el proceso de ver cómo lo vamos a ir operativizando. Pero nos pareció importante el primer paso, que fue lo que sucedió entre febrero y diciembre, y ese fue el de que cada país que asumiera o firmara este compromiso empezara por la tarea dentro de su propia casa. ¿Y qué significa eso? Que las personas que llevan estos temas, entiéndase el especialista de Derechos Humanos en la Cancillería, el especialista de Derechos Humanos en Naciones Unidas en Ginebra, y los colegas expertos en cambio climático, como son la directora de Cambio Climático del MINAE, pudiéramos sentarnos y empezar a tener estas conversaciones para aprender el uno del otro. Entonces, digamos que ese fue el objetivo con el cual partimos en febrero del año pasado, y creo que lo hemos logrado. Ahora viene el siguiente paso, que sería tratar de ver cómo podemos operativizar ese intercambio de experiencias. Gaia. Agradecemos mucho a doña Joana Valverde por habernos acompañado hoy y ampliarnos acerca del tema. Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, podés buscarnos en la página web www.larutadelclima.org o en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima. Gaia. Gaia. La pequeña población de Paquera se encuentra al suroeste de la península de Nicoya, en Punta Arenas. Su espesura se extiende hasta la orilla del mar. Sus montañas, bahías e islotes aportan sin duda una belleza salvaje. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en el mundo entero, el desarrollo acelerado y la ambición humana han arrasado con casi todos los recursos naturales, situación que hoy afecta evidentemente al ser humano también. Mi nombre es Emiliano Porter Vázquez, yo soy presidente de la Asociación de Acuacultores de Paquera. Nosotros nacimos por la necesidad de buscar una alternativa a la pesca. Tenemos un cultivo de pargo manchado al extremo sur de Isla Jesucita. Más que todo fue porque ya la pesca en el Golfo ya no es tan rentable como había sido años atrás. Uno antes iba y pescaba y capturaba suficiente para hacerle frente a las cosas todos los días. Si usabas
100 metros de trasmayo para pescar, ahora tenés que usar 300, 400 metros para capturar lo mismo que capturabas antes. La disminución de las especies en el Golfo de Nicoya, la sobrepesca que ha habido durante todos estos años ha sido terrible, indiscriminado. Grandes embarcaciones practican lo que se conoce como pesca de arrastre, que, como lo dice la palabra, arrastra indistinta sin respeto al fondo marino. El uso de esta técnica en zonas que deberían ser protegidas destroza el océano en las áreas donde comienza la vida, donde las especies nacen y se reproducen. El efecto que ha tenido sobre las poblaciones de peces ha sido aterrador. Nosotros tenemos jaulas, son bolsas de mallas flotando. Nosotros traemos los peces pequeños, son peces como de 1 gramo a 2 gramos, los traemos a las jaulas, ahí los alimentamos y en 1 año tenemos ya pargos de más o menos con un promedio de 450 gramos. Nosotros estamos en el mar. Las jaulas están flotando alrededor de una estación que tenemos ahí, están ancladas al fondo marino. Tienen 2 partes, la parte de la flotación y la parte de las mallas, que ahí en esas mallas es donde tenemos los peces. La flotación sirve para mantener las mallas a flote. Cualquier actividad humana causa un efecto en el medio ambiente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de mermar estas consecuencias con prácticas menos impactantes. Nosotros no tenemos 1 millón de peces ahí. Es a una escala pequeña, lo estamos haciendo en escala artesanal y el efecto es mínimo. Sí. Y más bien, un sistema de jaulas flotantes se podría comparar con un arrecife flotante. Una vez que pones una malla, empiezan a venir peces de todos lados para protegerse de otros peces, como otra cosa es el alimento que nosotros usamos en los peces. Alguna pequeña cantidad de ese alimento sale y es aprovechada por otros peces del medio. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.